y va a formar lo que se llama arco plantar profundo. Por eso aquí, plantar profunda y plantar lateral están unidos. Ese es el esquema. Ahí pueden ver aquí arriba, en la parte superior, a nuestra femoral aquí. Femoral va bajando aquí, pasa por el anillo del anter y atrás ya se transforma en la arteria poplítea. La poplítea se divide en dos: tibial anterior y tibial posterior. Esa tibial anterior llega al dorso del pie y se llama dorsal del pie. Y la tibial posterior se divide en dos: plantar medial y plantar lateral. Esta dorsal da una rama llamada plantar profunda. Esa plantar profunda se anatomosa con la plantar lateral y forma lo que se llama arco plantar profundo. Y aquí, femoral. Arteria femoral se inicia continuación de la ilíaca externa. Teníamos ilíaca común, ilíaca interna y ilíaca externa. La ilíaca externa, cuando pasa por ligamento inguinal, cambia de momento. Ligamento inguinal aquí pasó a arteria femoral. Femoral por todo el muslo. ¿Okay? En su trayecto va a dar 7 ramas. Esas ramas que ven ahí. Va a dar una rama llamada epigástrica superficial. La epigástrica superficial es la rama que va a subir por el abdomen. Aquella rama que está aquí, esa es la epigástrica superficial. Que está femoral, da la epigástrica superficial, sube por la región anterior del abdomen. La otra rama se llama circunfleja ilíaca superficial, que es esta rama aquí que se va hacia dónde, hacia la espina ilíaca. Circunfleja ilíaca superficial. Luego tengo dos que va a ir en la parte medial. ¿Hacia dónde? Hacia los genitales. Son estas dos. Una, dos. Son las pudendas. Pudenda externa superficial y pudenda externa profunda. ¿Ves? Circunfleja no sería la que se queda cerca del cuello objetivo, el fémur. Ese es circunfleja femoral. Este es circunfleja ilíaca. La circunfleja femoral es rama de este de aquí, de la femoral profunda. Estamos hablando de la femoral solo. Femoral da epigástrica superficial, circunfleja ilíaca, pudenda superficial, pudenda profunda. Luego va a dar una rama llamada femoral profunda. Esa femoral profunda va a dar la circunfleja femoral, el que va a rodear al fémur. ¿Sí? Desde femoral profundo, el que está allá, ¿ven dónde están estirando así? Ese es la femoral profunda. Aquí está la femoral y esta es la femoral profunda que está allá. Y esa femoral profunda es la que da la circunfleja femoral. ¿Okay? Y por último voy a tener las ramas para los músculos, conocidas como ramas musculares, y al final una arteria llamada descendente de la rodilla. Sería esto. Aquí este es el ejemplo. Ilíaca externa, paso ligamento inguinal, femoral. La femoral da circunfleja ilíaca, epigástrica superficial, pudenda superficial, pudenda profunda, femoral profunda. Esa femoral va a dar la circunfleja femoral. ¿Okay? Después vamos a tener la descendente de la rodilla y las ramas perforantes musculares. ¿Okay? Esto es arteria femoral.
femoral. Solo arteria femoral. ¿Qué pasa con la femoral? Pasaba aquí en nuestro anillo llamado anillo de Canter y se transformaba en arteria poplitea. La arteria poplitea está en la fosa poplitea, se encuentra en la parte más profunda y medial. Entonces, si está la fosa poplitea aquí atrás, medialmente sería para adentro. La primera estructura para adentro es la arteria femoral. En el centro va a estar la arteria poplitea. En el centro va a estar la vena poplitea y lateralmente va a estar el nervio tibial. Entonces, nuestro paquete popliteo. Esa poplitea va a dar, vamos a decirle, 3 ramas. 3. 2 ramas para los gemelos. Sural medial, gemelo medial. Arteria sural lateral es para el gemelo lateral. Gastrocnemio medial, gastrocnemio lateral. Y el tercer grupo de arterias son las arterias articulares. Recuerden que fosa poplitea es la región de la rodilla. Entonces voy a tener 5 arterias articulares. Vamos a tener así. Arteria poplitea va a dar 2 ramas para los gemelos. Sural medial, gemelo medial. Sural lateral, gemelo lateral. Después, ¿qué va a hacer? Va a dar ramas para la articulación. Para encima va a dar las arterias articulares superiores. Superior medial, superior lateral. Para abajo, articular inferior medial, inferior lateral. Son 4. Y luego tengo una articular llamada articular central o articular medio. Ahí no se ve en esta imagen, pero en el otro sí. Ahí está. Pueden ver ahí. Ven la P y en un lado la P chiquitito. Esa es la articular central. Entonces tengo articular inferior medial, articular inferior lateral, sural medial, sural lateral, articulares superiores, lateral y superior medial. Y ahí en el medio, articular central. ¿Qué pasa con las articulares? Comenzaron atrás, la poplitea. Ellos van a abrazar la articulación y se van a anastomosar adelante. Cuando anastomosan, van a formar un círculo arterial. Se llama círculo arterial de la rodilla. ¿Ven esa parte ahí? Estas son las arterias articulares. ¿Sí? Entonces nacen por detrás, aquí abajo y aquí abajo se anastomosan por detrás. Encima se anastomosan por detrás. ¿Verdad? Después van a tener otras arterias también accesorias que van a unirse para poder ayudar a formar ese círculo. Y el círculo va a estar ¿dónde? Alrededor de la rodilla. Son arterias circulares. Y de eso se le llama arteria, círculo arterial de la rodilla. Bueno, como pueden ver aquí está nuestra arteria femoral, aquí sería ya nuestra poplitea y aquí están las articulares. Y no van a abrazarse y formar el círculo de la rodilla. ¿Qué pasa después con la poplitea? La poplitea va a terminar dando 2 ramas. Esas son ramas colaterales, sural y articulares. Va a dar 2 ramas terminales. Una es la tibial anterior. Esa tibial anterior va a descender en el compartimiento anterior de la pierna. Y va a descender hasta ¿dónde? Hasta el pie. Llega hasta aquí. La tibial anterior desciende por el compartimiento anterior hasta el pie.
En su trayecto va a dar una arteria llamada recurrente tibial anterior. Es una rama que sale aquí y va a subir para así, recurrente tibial anterior. Luego va a dar una rama que va a ir para el peroneo, recurrente peroneo, pero ese es inconstante. Cuando digo recurrente, quiere decir que la arteria está yendo para abajo, entonces da una rama que sube para cima, vuelve a recurrir. Entonces va a dar una rama para cima de la tibia, que es siempre, ¿verdad? Y va a dar otra rama que va a ir para cima del peroneo, pero ese es inconstante. Luego tengo ramas, aquí pequeñitas ramas que van a ir a nuestros músculos anteriores, ramas musculares. Y por último, llega hasta dónde? Hasta nuestro maleolo. Y a nivel del maleolo va a dar dos arterias. Van a dar para el maleolo lateral y para el maleolo medial. Entonces llega hasta el tobillo, por no sé, donde están los maleolos. La tibial anterior va a dar encima del maleolo lateral la arteria maleolar anterior lateral. Y el maleolo medial, arteria maleolar anterior medial. Tibial da las dos maleolares, lateral y medial. Después de eso, ¿qué va a pasar? Alcanza ya el pie. Alcanza el pie. ¿Por dónde va a pasar? Por debajo de los retináculos. La arteria pasa por debajo del retináculo aquí. Y cuando alcanza el pie, se llama arteria dorsal del pie o arteria pedia. Dorsal del pie o arteria pedia. Esta arteria es continuación de la tibial anterior. Tibial anterior continúa como arteria dorsal del pie. Esta arteria va a descender por todo el pie, va a descender por el pie y va a dar sus ramas colaterales y va a dar su rama terminal. ¿Dónde va a estar su rama terminal? En el primer espacio intermetatarsiano. Terminal es en el primer espacio intermetatarsiano. Y aquí están sus ramas. La arteria dorsal del pie, vamos a ver lo que pasa aquí. Arteria dorsal del pie o pedia va a dar una rama que va a ir encima de los tarsos. Aquí se llama lateral del tarso, más lateral. Después va a dar una arteria llamada arteria arcuata. Esa arcuata va a dar las metatarsianas dorsales. Desde 2, 3, 4. Y la primera metatarsiana dorsal, aquí, primera metatarsiana dorsal, es rama de la pedia. No es rama del arcuata. Las metatarsianas dorsales salen de la arteria arcuata. Arcuata de la pedia. Sería metatarsiana dorsal 2, metatarsiana dorsal 3, metatarsiana dorsal 4. Esas tres ramas salen de la arcuata y arcuata sale de la pedia. La metatarsiana dorsal número 1 sale directamente de la pedia, no sale del arcuata. Es el número 1 directo de la pedia y el resto de la arcuata. Y esto se llama arco dorsal. Y cada metatarsiana aquí va a dar las arterias para los dedos, que son las arterias digitales. Y son dos digitales, una digital medial y una lateral. Medial, lateral. Medial, lateral. Esos son para los dedos. Entonces, sí, tibial anterior, allá encima. Tibial anterior. Tibial anterior pasa por el retináculo dorsal del pie. Esa dorsal del pie va a dar una tarsiana dorsal, el lateral de arriba, lateral del tarso. Luego va a dar una arcuata, después da la metatarsiana dorsal
Arcuata del 3. Anotación es 3. A primera anotación es directamente la fecha. No da arcuata. Ese número 1 no sale de arcuata. Sale de la fecha. Y ahí pueden ver también, miren aquí, allá hay una que se llama plantar profunda. Esa plantar profunda está en el espacio y perfora el piso. Esa es la rama terminal del dedo. La arteria pedia tiene una rama que perfora el pie y atraviesa el pie, que se llama plantar profunda. Es la rama terminal del dedo. Es impresionante. Y estas metatarsianas van a dar las digitales. Son dos digitales, medial lateral, medial lateral, medial lateral, para cada dedo. Eso es en cuanto a tibial anterior y arteria pedia. Tibial posterior, a su vez, atrás, va a descender, llega hasta el pie lateral. ¿Qué pasa con la tibial posterior? La tibial posterior va a terminar dando dos ramas, que son la plantar lateral y plantar medial. Además de eso, esta tibial posterior da una rama muy importante aquí, que es esta arteria llamada arteria peronea o arteria fibular. Esta es la rama de la tibial posterior. ¿Dónde va a comenzar nuestra tibial posterior? A nivel de un sóleo. El sóleo va a dejarla en un agujero, así como el anillo de Hunter, el producto de Hunter, voy a tener un anillo a nivel del sóleo, que se llama anillo del sóleo. Y cuando hay el anillo del sóleo, la arteria que pasa ahí es la tibial posterior. ¿Sí? Entonces, comienza a nivel del anillo del sóleo, se ubica en la parte posterior de la pierna y acaba en el pie, en nuestro canal retromalular medial. Y aquí en el pie se divide en dos, que son la plantar medial y plantar lateral. Aquí va bajando y arriba en el canal medial, retromalular medial en dos ramas. Mismo paquete que ya vimos en el segundo. Y ahí tenemos sus colaterales. Esta arteria tibial posterior va a dar una rama que va a ir por encima del peroneo, arteria peronea o fibular. Luego va a dar ramas para los músculo, va a dar ramas musculares. Después va a dar una rama que va a ir encima del calcáneo. Luego vamos a tener una rama que va a ir encima de un maleolo medial, pero va a ir por detrás, la maleolar medial posterior. Y por último va a dar una rama para nuestra tibia, que es la arteria triceratibia. Esa tibial se divide en dos, que son la plantar medial y plantar lateral. La rama importante de él es esta, la peronea. La peronea va a ser lo siguiente. La peronea se va a ir en la región lateral, aquí, de la pierna. Primeramente el nervio tibial lo va a estar acompañando lateralmente, luego cruza por delante y se ubica medialmente. Esta arteria peronea va a dar ramas para los músculos, ramas musculares, va a dar una rama
Y aquí ya comenzamos a formar el círculo anatomómico del tobillo. ¿Dónde va a estar nuestras arterias? Va a estar a nivel de los maleolos. Entonces, adelante yo tendría la arteria tibial anterior. Tibial anterior daba una rama por el maleolo lateral y una rama por el maleolo medial. Son las malolares anteriores, lateral, malolar anterior, medial. Atrás yo tengo la arteria tibial posterior. La tibial posterior solamente da una rama para el maleolo medial. Posterior, medial, maleolar, posterior, medial, rama de la tibial. Me falta aquí maleolar, posterior, lateral. ¿De dónde va a venir esa arteria? Viene de la arteria peronea. La peronea da la maleolar, posterior, lateral. ¿Y esa peronea de dónde viene? Viene de la tibial posterior. A tibial posterior da a peronea y esa peronea da la maleolar lateral posterior. Y ahí las malolares posteriores se anastomosan con las malolares anteriores, círculo arterial del tobillo. Tibial anterior, dos malolares. Tibial posterior, solo uno. Después, ¿qué pasa con tibial posterior? Da peronea y esa peronea da a malolar posterior lateral. ¿Y cómo terminó nuestra tibial posterior craneal? En las plantares. Hay una plantar medial y una plantar lateral. Esta es la plantar medial. Tibial posterior va a la plantar medial. Esa plantar medial se ubica medialmente al pie, pasa por el canal retromalolar medial y se divide en dos terminales. Una digital plantar medial para el dedo gordo y una plantar lateral para el dedo gordo. Ese de aquí es la plantar medial y se divide en 1, 2, digital plantar medial y digital plantar lateral. En cuanto al otro, este aquí es la arteria plantar lateral. Plantar mayor, plantar lateral. La plantar lateral es rama de la tibial posterior, lo mismo pasa por el canal retromalolar, y esta arteria aquí viene lateralmente al pie, forma un arco, y ese arco va a dar las arterias, ¿cómo se va a llamar esto? Metatarsianas plantares. Metatarsiana plantar. A dorsal del pie da metatarsiana dorsal. Y esto es metatarsiana plantar. Y las metatarsianas plantares se dividen en digitales. Digital lateral, medial, digital lateral, medial. Y esta plantar lateral se une aquí en el primer espacio intermetatarsiano con la arteria plantar profunda. Esta plantar lateral se une con la plantar profunda. Y aquí voy a tener mi arco plantar profundo. En esta imagen, ¿dónde ubica la placa? Acá no hay. Entonces, superior. Superior. ¿Dónde sería? ¿Dónde a localização correta da placa? Só para conseguir relacionar. Sería del otro lado aquí. Do outro lado. Y sería aquí. Aí essa anastomose vai lá com ela No. Esa anastomosis es con la plantar profunda. profunda. La plantar profunda. Si retornamos aquí, plantar profunda. La profunda entra en el primer espacio y atraviesa el pie y se da la famosa con él. Esa sería profunda
Sulfato posterior. Venas. Vena es más simple. Aquí vamos a hablar de dos venas principales. Primero tenemos que saber que las venas se dividen en dos regiones. Tenemos venas superficiales y venas profundas. Las superficiales son la vena mayor y la vena menor. Venas superficiales. Bien, vena superficial. La vena superficial no tiene acompañamiento de arterias. Las superficiales no tienen arterias con él. Tiene nervios y tiene linfáticos, pero arterias no hay. Está bien superficial. En el miembro inferior yo tengo dos venas superficiales importantes, safena mayor y safena menor. Las venas profundas sí, como dice su nombre, son profundas, están entre la musculatura y sí tiene acompañamiento de arterias. Está acompañado de arterias. Superficiales no tienen arterias, de nervios, de linfáticos sí, pero no tiene arterias. Profunda sí, profunda va a dar vena profunda con arteria. Ahora, esta superficial se comunica con la profunda a través de un sistema de venas que son llamados de venas comunicantes. Aquí, por ejemplo, esta es una vena profunda, se comunica con una vena superficial a través de esa vena comunicante. Entonces, hay una comunicación entre el sistema superficial y el sistema profundo. A diferencia de las arterias comenzaba aquí encima y se dirigía hacia abajo. Las venas es al contrario. Las venas comienzan aquí, desde abajo, desde el pie. Vamos a tener, miren aquí, esto es planta del pie. Y este es dorso del pie. Vamos a tener un conjunto de venas que ocupa toda la planta del pie. Es como una suela de zapato. Y justamente eso se llama suela venosa plantar. Eso es lo que está en la región plantar. En la región dorsal tenemos las venas dorsales del pie. Vamos a tener una dorsal medial y una dorsal lateral. Y vamos a usar esas dorsales para formar nuestras safenas. La safena magna o safena mayor utiliza a la vena dorsal medial. Dorso del pie, vena dorsal medial, vena dorsal lateral, vena dorsal medial. Eso va a usar la safena magna. Entonces, esta dorsal medial sube hacia el maleolo medial, pasa por delante del maleolo medial y se ubica medialmente aquí, a la pierna, aquí, medialmente. ¿Okay? Sube medialmente aquí, luego sube medialmente a la rodilla, sube por el muslo medialmente. La safena magna alcanza hasta el muslo, desde el pie hasta el muslo, todo el compartimiento medial. ¿Okay? Cuando alcanza el muslo, ¿qué va a hacer la safena? La safena superficial va a formar un arco y va a ingresar más profundamente y va a desembocar en la vena femoral. Viene aquí, forma un arco, perfora y entra hasta la vena femoral y acaba la femoral. Esa es la safena mayor aquí arriba. Como puede ver, comienza aquí, medialmente, dorsal medial,
desemboca en la femoral. Arriba, cerca de la desembocadura aquí, cerca del final, va a tener algunos afluentes que son la vena circunfleja ilíaca superficial, la epigárdica superficial, las venas, la vena llamada también dorsal superficial, ya sea del pene o del clítoris. ¿Y cómo van a estar estas venas? Van a estar alrededor de la safena, alrededor, pareciendo una estrella. La disposición de la safena está aquí están las otras venas distribuidas alrededor como si fuera una estrella. De ahí sale el nombre de estrella venosa de Scarpa. Está distribuido como una estrella. Sería este de aquí. Esto sería la estrella venosa de Scarpa. Aparentemente parece una estrella. Esta safena va a tener aproximadamente, no dice exactamente, aproximadamente 24 válvulas. Las válvulas son estructuras que se encuentran en la pared, sobresalen ¿sí? por la pared, que sirven para levantar la sangre desde abajo hasta arriba. Y esto ocurre en el momento de la movimentación. Cuando se mueve, los miembros, cuando camina, cuando se sienta, cuando mueven sus piernas, esas válvulas empujan la sangre para cima. ¿Qué pasa si se rompe la válvula? Se dilata y tenemos la presencia de varices. Cuando tenemos problemas de varices es porque esa válvula, la válvula son así pequeñas, parecen cucharadas y se para subir sangre. ¿Qué pasa? Rompió nuestra válvula, entonces se dilata aquí varices. Esta vena safena magna está acompañada de nervio safena. La otra vena es la safena menor o safena externa. Ahí vamos a la otra vena que es la vena dorsal lateral. Y comienza entonces en la parte lateral. Comienza entonces la vena dorsal lateral. Comienza lateralmente al pie, pasa por detrás del hombro aquí y se coloca donde? Se coloca en la parte posterior de la pierna. Comienza aquí lateral por detrás del hombro y luego se ubica por detrás. Va a subir, pasa entre los gemelos y termina en la poplina. Llega a la fosa poplina y acaba en la poplina. Safena menor. Y el otro era la safena mayor. ¿Okay? La safena menor acaba en la poplina. Y la mayor terminaba en la femoral. Como es menor, tiene menor cantidad de válvulas. El otro tenía aproximadamente 24. Este tiene de 8 a 15 válvulas aproximadamente. ¿Cómo se llamaba el nervio que le acompañaba a la safena? Nervio safena. Y este va a ser acompañado por el nervio sural. Nervio sural le acompaña. Esas son las venas superficiales. Venas profundas. Características, son profundas y tienen arterias. Además, son 2 venas por cada arteria. Si yo tengo una arteria tibial anterior, voy a tener 2 venas tibiales anteriores. Si tengo tibial posterior, 1, 2 tibiales posteriores venas. ¿Okay? Es 2 venas por cada arteria, excepto, hay excepto, vena poplitea y vena femoral. Tenemos arteria poplitea
Por eso ahí se distribuyen digitales, 2 digitales para cada uno, 2 metatarsianas, 2 arcos dorsales, 2 arcos plantares, ¿ven? Todo doble. Pierna, tibia anterior, 2, posterior 2, menos en la rodilla donde oblicuas 1 y femoral 1. Resto, todo duplicado. Sentido contrario a las arterias, mismas ramificaciones o afluentes en este caso, misma cosa, solo que es duplicado. Y cuando vean en el cadáver que las venas son más finas, más delgadas, arteria va a mayor calibre, la vena chiquitito, chiquitito. 2, 1 cada uno. Y este sería el esquema de venas. Similar. Tenemos venas dorsal de pie, la dorsal forma la tibial anterior, tibiales anteriores, las plantares tibiales posteriores, tibial anterior y tibial posterior se unen, obliquea, pasa el anillo de Hunter que se transforma en femoral, y femoral va a subir aquí y se va a transformar en ilíaca externa. Ilíaca externa se une con ilíaca interna, forma ilíaca común, con ilíaca común, ven acá abajo, inferior. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esas son venas profundas. ¿Qué le va a acompañar? Las superficiales. La safena menor acaba en la obliqua y la safena mayor acaba en la femoral. Ahora, último, nervios. Nervios cortos. Vamos a hablar de plexo lumbar. Plexo lumbar. ¿Qué pasa en el plexo lumbar? El plexo lumbar está formado por los nervios lumbares. ¿Este quién es? ¿Qué quiero? ¿Es de alguien? No es de nadie. Plexo lumbar. Solo la barra no se ahí. Plexo lumbar. Aquí que detalle que el plexo lumbar vamos a hablar de los nervios lumbares. Plexo lumbar se forma desde la L1 hasta la L4. Entonces yo voy a tener L1, L2, L3 y L4. ¿Okay? Ramas desde la L1 hasta la L4. Presten atención aquí. Esto va a ser más o menos así. Bien. ¿Ven? Los dos primeros son más cortos. Los dos segundos son más largos. O sea, los dos últimos. ¿Por qué es eso? Porque vamos a tener la siguiente división. Cada nervio se divide en dos. Esto se divide en dos, 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 dos. ¿Y cómo va a ser? El 1 y el 2, primera división es rama superior, rama inferior, rama superior y rama inferior.
L3 y L4 es rama anterior y rama posterior. Rama anterior y rama posterior. ¿Entienden? L1 y L2, superior, inferior, superior, inferior. 3, 4, anterior, posterior, posterior. Y ahí tenemos, esta es una descripción por donde pasa, se forma la región lumbar, ¿verdad? Se forma la región lumbar, va a salir entre las porciones del psoas mayor. Aquí sale entre las porciones del psoas mayor, el plexo lumbar. Aquí están los nervios colaterales y terminales. Y ahí está descrito, ¿ok? Cada uno de ellos, el hipogástrico, el luminal, el femoral, acumulador, todo está ahí. Nosotros vamos a hacer nuestro esquema de acuerdo a esto. L1, L2, L3, L4. L1, L2, primero es rama superior, inferior, superior, inferior. L3, L4, anterior, posterior, posterior. ¿Ok? Y ahí pasamos. L1, rama superior. L1, rama superior, da dos nervios. Este da uno aquí y otro aquí. Son los ilios, ilio inguinal e ilio hipogástrico. Ilio inguinal e ilio hipogástrico salen entonces de la rama superior de la L1. Ilio inguinal e ilio hipogástrico. Son dos ramas ya de nuestro plexo. Ahora, sobró rama inferior de la L1. Luego teníamos superior e inferior de la L2. Esa inferior se une con la superior. Esta inferior de la L1 se une con la superior de la L2. Entonces, este con este. Ahí vamos a tener un nervio. Aquí, un nervio que se va a llamar nervio genitofemoral. Genitofemoral. ¿Se entiende? ¿Se entiende el tema? Sí. Ese genitofemoral va a dar, distribuirse aquí, va a dar una rama genital y una rama femoral. Bueno, ¿qué sobra? Sobra raíz inferior L2, luego anterior, posterior. Esa raíz inferior se vuelve a dividir en dos. Y esto sería ya anterior y posterior. Que es simple. Ahí es anterior con anterior y posterior con posterior. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Voy a agarrar los anteriores. Anterior y anterior. ¿Qué forman los anteriores? Nervio o obturador. Y ahora vamos a ver los posteriores. Posterior. Y aquí posterior, nervio femoral. Casi ya está completo nuestro plexo. ¿Qué falta? Nos falta uno que se llama cutáneo femoral lateral o fémur cutáneo. ¿De dónde vamos a sacar el fémur cutáneo? De la rama anterior de la L2 con la rama anterior de la L3. L2, este es superior inferior, no, aquí es rama anterior. Entonces, rama anterior de L2. L3, rama anterior aquí. Fémur cutáneo o cutáneo femoral lateral. Só pode dar regra da o fémur cutâneo
é só isso aí. Plexo lumbar, solo eso. ¿Sí? Es muy fácil. Después del lumbar que viene, sacro. Exactamente. Entonces, aquí abajo sería L5, después S1, S2, S3, hasta S3 o S4. Bueno, el plexo sacro se forma por la unión de un tronco llamado tronco sacro. Desculpa, só começar isso, eu poderia repetir só um pouquinho para o processo.